Hubo un instante antes de que todo cambiara, antes del portal, de las luces y de lo que llegamos a llamar el otro lado. En aquellos primeros días, estaba convencido de que mi posición como capitán de esta expedición no era más que otra misión. Desafiante, claro, pero manejable con una planificación militar meticulosa. Qué equivocado estaba. Solo lo entendí cuando la energía comenzó a pulsar en el centro de la habitación, y lo imposible tomó forma frente a nosotros. La base orbital era una obra de precisión, funcional, eficiente y el reflejo perfecto de lo que militares y científicos habían construido juntos. Las pasarelas metálicas temblaban ligeramente bajo nuestros pasos, mientras las paredes devolvían el frío brillo de los paneles de control. En la sala de mando, donde pasaba la mayor parte de mi tiempo, el sonido constante de murmullos, cálculos y órdenes llenaba el aire. Observaba todo con atención: las pantallas, las expresiones del equipo, cualquier indicio de descontrol. No había margen para errores. Cada movimiento mío debía ser calculado, diseñado para inspirar confianza. Más allá de la ventana reforzada, la Tierra giraba lentamente, un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Para mí, ese pequeño orbe azul y blanco era más que un símbolo. Era el porqué de todo. Pero había algo más, una ambición que apenas me atrevías a reconocer. La posibilidad de que mi nombre se recordara como el del primer ser humano en pisar territorios más allá de nuestro universo era intoxicante. No quería solo cumplir con mi deber, anhelaba ser parte de la historia. Los científicos describían el portal como una revolución tecnológica. Para nosotros, los militares, era algo distinto, un arma poderosa, peligrosa e impredecible. Ocupaba el centro del hangar principal, rodeado de conductores de energía que vibraban como si tuvieran vida propia, anticipando su propósito. Era difícil describir lo que sentimos al contemplarlo, una mezcla de fascinación y miedo. Cuando me acerqué por primera vez para inspeccionarlo, una corriente de electricidad estática recorrió el aire, erizando los vellos de mis brazos, incluso bajo el uniforme. Era como si el portal estuviera esperando. Sabía que activarlo sería un riesgo enorme. Desde el principio, los informes mencionaron posibles distorsiones neurológicas. En términos claros, alucinaciones, crisis mentales. A pesar de ello, confiaba en nuestro entrenamiento y tecnología. Siempre lo había hecho, o al menos eso intentaba creer. El día de la activación, la base estaba inusualmente silenciosa. Sentía la tensión como una cuerda estirada al límite. Nadie cruzaba miradas. Todos se concentraban en cálculos o revisaban equipos ya inspeccionados docenas de veces. Desde mi puesto en la sala de control, supervisaba más que procedimientos. Era mi responsabilidad asegurar que cada pieza de esta máquina, humana o mecánica, funcionara con precisión. Y entonces comenzó la cuenta regresiva. Los segundos se deslizaron lentamente mientras la voz del sistema resonaba en la sala. 10, 9, 8 puntos. Mis ojos no se apartaron del portal. Hasta ese momento no era más que un anillo metálico inerte. Pero entonces algo cambió. Luces azules irrumpieron desde los conductores, saltando entre conexiones como relámpagos en miniatura. Un zumbido creciente penetró los huesos, una vibración que parecía hablarle a la mente. Era como si el portal nos reconociera. Cuando finalmente se activó, la sala quedó sumida en una luz cegadora. Dentro del anillo metálico había algo que desafiaba la lógica, una membrana translúcida que pulsaba, sólida y líquida a la vez, irradiando energía. Era hipnótico. Sentí el peso de las expectativas del equipo sobre mis hombros. Esperaban que liderara, que tuviera todas las respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Mientras los científicos celebraban la estabilización inicial, un técnico se acercó con el ceño fruncido. Me mostró una lectura irregular, fluctuaciones energéticas. ¿Es esto interferencia?, pregunté,
intentando mantenerme firme. Vaciló antes de responder. No lo sabemos, pero no parecen naturales. Esa frase quedó grabada en mi mente. ¿Era algo del otro lado? ¿O el portal reaccionaba a nosotros? Pronto, los murmullos sobre misiones fallidas y entidades desconocidas cobraron vida en mi mente. Me esforzaba por ignorarlos. Mi trabajo era liderar, no imaginar monstruos. Pero en ese momento, todo eso se sintió real. A medida que el zumbido del portal se estabilizó, los equipos comenzaron a prepararse. Sabíamos que pronto sería nuestro turno. Entonces ocurrió. El portal emitió un sonido distinto, un gemido que resonó como un eco alienígena. Las luces parpadearon de forma errática y el aire se volvió pesado, como si algo invisible nos envolviera. Uno de los científicos me miró, sus ojos llenos de incertidumbre. No sabía qué esperaba que dijera. Tal vez todo estaba bajo control, pero en lo más profundo de mí, sabía que no lo estaba. En ese momento, entendí realmente lo que estaba en juego. No era solo la misión, ni la tecnología. Era nuestra percepción misma de lo desconocido. Lo que estaba al otro lado no era solo un destino, era un desafío para nuestra existencia. Algo en mi interior me hizo dudar de si realmente estábamos preparados para cruzar esa barrera. La cuenta regresiva avanzaba inexorablemente, interrumpida por un breve momento de silencio absoluto, de esos que encogen el estómago y llenan la mente de presagios oscuros. El portal estaba listo. No había lugar para vacilaciones. Miré a mi equipo, 10 hombres y mujeres, cada uno entrenado para enfrentar lo impensable, aunque ni siquiera nosotros comprendíamos completamente lo que eso significaba. Sus miradas reflejaban el mismo torbellino de emociones que yo luchaba por controlar: miedo, fascinación y una inevitable sombra de duda. ¿Saben lo que está en juego?, comencé, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Mi voz cargaba más responsabilidad que confianza. Cada uno de ustedes está aquí porque es el mejor en lo que hace. Ahora debemos demostrar que somos dignos de esa confianza. Pase lo que pase al otro lado, volveremos juntos. Eso es lo que hacemos, ¿entendido? Un murmullo de afirmaciones llenó el aire, algunas firmes, otras temblorosas. No fue el discurso inspirador que imaginé, pero sería suficiente. El primero del equipo cruzó el portal. Todos contuvimos la respiración mientras la membrana pareció tragárselo por completo, su cuerpo desapareciendo como si un espejo líquido lo hubiese engullido. No había forma de saber qué le esperaba al otro lado. Cuando llegó mi turno, me acerqué al portal sintiendo mi corazón martillear, como si quisiera escapar de mi pecho. El zumbido era ensordecedor a esa distancia, y las pulsaciones de luz tenían algo de hipnótico, irresistible, pero profundamente amenazante al mismo tiempo. «Es hora de hacer historia», murmuré antes de dar el paso final. El impacto fue inmediato y brutal. Nada podría habernos preparado para aquello. Era como ser destrozado y comprimido al mismo tiempo, un dolor que trascendía lo físico. No había sonido, ni luz, solo una presión aplastante que parecía arrancar mi mente de mi ser. Por un instante, pensé que moriría allí, atrapado para siempre entre los límites de nuestra realidad y lo desconocido. Cuando finalmente sentí algo sólido bajo mis pies, el dolor dio paso a un entumecimiento extraño, una mezcla de alivio y desorientación. Alrededor, algunos miembros del equipo estaban en el suelo, vomitando o gimiendo. Otros permanecían paralizados, con la mirada perdida en el vacío. Reuniendo lo que me quedaba de fuerza, grité: «¡Formación! ¡Ahora!». Mi voz sonó más débil de lo esperado, pero fue suficiente para traer algo de enfoque al equipo. El mundo que nos rodeaba era una paradoja entre lo maravilloso y lo aterrador. El suelo bajo nuestros pies parecía pulsar, casi como si estuviera vivo, mientras una vegetación extraña emitía un brillo fosforescente. Sobre nosotros, el cielo era un espectáculo líquido de colores que se movían como olas, transformándose con cada instante.
era de una belleza sobrecogedora, pero profundamente inquietante, como algo destinado a ser admirado desde lejos, nunca tocado. Entonces los vimos por primera vez. Emergieron de las sombras con una gracia inquietante. Sus cuerpos de un gris oscuro absorbían la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos no eran como los nuestros. Era imposible describirlos del todo, pero parecían mirar dentro de nosotros, desenterrando pensamientos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Su comunicación fue inmediata, directa, pero sin palabras. Una ola de calma invadió mi mente, acompañada de un único mensaje. No temas. El sentimiento era embriagador, casi sofocante, pero mis instintos me gritaban que no confiara. Miré a los demás, intentando evaluar sus reacciones. Algunos parecían fascinados, atraídos como bolillas hacia la luz. Otros apretaban sus armas con dedos tensos en el gatillo, pero nadie disparó. No podían. Nos guiaron hasta un claro donde nos esperaba algo imposible. En el centro flotaba un objeto que desafiaba toda lógica. Pulsaba al ritmo del entorno, translúcido y casi líquido, pero con una forma que parecía desafiar la noción misma de realidad. Izara, transmitió una voz, resonando en nuestras mentes como una melodía alienígena. La solución a los problemas de vuestra especie. El equipo reaccionó de formas diversas. Un científico dio un paso adelante, murmurando algo sobre energía infinita. Un técnico, sin embargo, retrocedió, sacudiendo la cabeza y diciendo que nada en el universo se da sin un precio. Me acerqué lentamente, incapaz de apartar la mirada del artefacto. Era hipnótico, imposible de ignorar. Pero algo en él me advertía de un peligro latente, aunque prometía salvación al mismo tiempo. «Capitán, ¿qué hacemos?», preguntó uno de los ingenieros con voz temblorosa, dividiendo su mirada entre el artefacto y mi rostro. Antes de poder responder, sentí nuevamente esa influencia en mi mente. «Acéptalo», insistieron. «Con esto vuestra especie podrá trascender». Las palabras llevaban un peso extraño, una promesa que escondía algo más oscuro. «No tan rápido», respondí, intentando recuperar el control de mis pensamientos. Mi voz sonaba firme, pero había una vacilación evidente. «Queremos respuestas. ¿Qué es esto y por qué nos lo ofrecen?». El silencio que siguió fue opresivo. No hubo una respuesta inmediata, solo una intensificación de esa sensación de ser escudriñado. Finalmente, una respuesta resonó en mi mente. «Es un regalo, nada más». Miré a mi equipo. La tensión era palpable, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso. Algunos estaban dispuestos a aceptar el artefacto sin dudar, seducidos por sus promesas. Otros compartían mi cautela. «Capitán», la voz temblorosa de un soldado rompió el momento. «Creo que esto es una trampa». Quería negarlo, pero no podía estar seguro. Sabía que estábamos en terreno peligroso, y el Izara palpitaba frente a nosotros, como si aguardara una decisión que parecía superar todo lo que éramos. Los Nixal permanecían inmóviles, pero su presencia era como una fuerza que llenaba el aire. Sentía que su mirada, o lo que fuera aquello que devoraba la luz en sus ojos, atravesaba cualquier barrera en mi mente. No era solo yo. Todo el equipo estaba tenso, cada uno reaccionando de manera distinta a esa presión invisible. Algunos miraban el artefacto con una chispa de esperanza en los ojos. Otros, como el teniente Boran, parecían librar batallas internas, rechinando los dientes mientras luchaban por mantener el control. Entonces comenzaron las visiones. No eran imágenes claras ni alucinaciones definidas, sino fragmentos que parecían implantados directamente en nuestros pensamientos. Vi un futuro donde la tierra había sido transformada por el Izara. Las ciudades se alzaban en medio de interminables campos verdes, y los conflictos no eran más que notas al pie en la historia. Y yo estaba allí, en el centro de todo, mi nombre grabado en monumentos, mi rostro en los holomedios,
multitudes agradeciendo el sacrificio que nos había llevado hasta ese momento. Pero había algo más, un vacío profundo, una sensación de pérdida que no podía identificar. Los demás también estaban siendo afectados. Durante un descanso para reorganizar el equipo, escuché a Martínez murmurar para sí mismo, con la mirada perdida en el horizonte alienígena. Ella está aquí. Lo sé, puedo sentirlo. No necesité preguntar a quién se refería. Martínez había perdido a su esposa en un accidente años atrás, un dolor enterrado tan profundamente que rara vez lo mencionaba. Ahora, ese dolor estaba expuesto, palpitante como una herida abierta. Los Nixal sabían exactamente dónde tocar. El entorno a nuestro alrededor parecía reflejar lo que ocurría dentro de nuestras mentes. El paisaje, antes vibrante y vivo, ahora se mostraba cambiante, como si respirara con nuestras emociones. Los árboles alienígenas se inclinaban en ángulos imposibles, mientras susurros resonaban en el aire, a pesar de la ausencia de viento. Uno de esos sonidos me heló la sangre. Era la voz de mi madre. Había muerto hacía más de una década, pero ahí estaba, llamándome por mi nombre, como lo hacía cuando era niño. Intenté ignorarlo, pero parecía seguirme con cada paso. Fue durante una exploración cuando el teniente Boran perdió el control. Nos encontrábamos en una zona donde el suelo palpitaba con tonos oscuros, como si vivas venas latieran bajo nuestros pies. Se detuvo de repente, con los ojos desorbitados, mirando algo que solo él podía ver. «¡Esto es una trampa!», gritó, su voz resonando en el paisaje distorsionado. «Nos están manipulando, Ricor. Este artefacto debe ser destruido». Avanzó con el arma en alto, apuntando directamente a Litara. Reaccioné instintivamente. Antes de que pudiera disparar, me lancé sobre él, derribándolo al suelo. Peleamos brevemente, ambos dominados por emociones contradictorias, pero el daño ya estaba hecho. Los demás miembros del equipo nos rodearon, divididos entre intervenir o apoyar a Boran. «¿Qué nos está pasando?», gritó Shaw, la única que parecía mantener cierta racionalidad, pero incluso su voz temblaba y sabía que estaba al borde del colapso. Después del enfrentamiento, la tensión entre el equipo alcanzó su punto máximo. Boran fue puesto bajo supervisión directa, pero la desconfianza ya había echado raíces. Algunos comenzaron a cuestionar mi liderazgo. «¿No ves lo que nos están haciendo?», susurró Martínez en privado. «Están jugando con nuestras mentes, dividiéndonos, y tú parece que lo estás permitiendo». Tenía razón, al menos en parte. No podía negar que Litara tenía una influencia sobre mí. Era como si existiera un hilo invisible que me conectaba con el artefacto, una conexión que se volvía más intensa con cada momento. Sentía su pulso, no solo en la sala, sino dentro de mí. Sabía que era peligroso, pero también me resultaba imposible resistirme. Esa noche, mientras los demás descansaban, me acerqué a Litara. Creí estar solo. La luz que emanaba era hipnótica, y los patrones que danzaban en su superficie parecían tener vida propia. Extendí la mano, no para tocarlo, sino para sentir el calor de su energía. Una ola de imágenes inundó mi mente. Guerras terminadas, enfermedades erradicadas, hambre satisfecha. Y siempre, en esas visiones, los Nixal observaban como pastores cuidando un rebaño, o carceleros vigilando una prisión. Pero hubo una última visión, un mundo en ruinas, similar al nuestro, pero vacío. Un páramo desolado, donde solo la luz de Litara permanecía, palpitando sola en la inmensidad. Un escalofrío recorrió mi espalda y retrocedí. A pesar de ello, la fascinación no desapareció. Por la mañana, un técnico sugirió estudiar el artefacto más de cerca. Algunos estuvieron de acuerdo, otros se opusieron ferozmente. «Lo último que deberíamos hacer es llevarnos esto con nosotros», dijo Shaw, su voz cargada de emoción. «¿Y si es una trampa? ¿Y si ya es demasiado tarde para detenerlo?». Las líneas estaban trazadas. Algunos querían avanzar y comprender. Otros
destruir el Itara de inmediato. Yo estaba atrapado en el medio, dividido entre la razón y esa fuerza inexplicable que me atraía. Los Nixal simplemente observaban, pacientes, como si supieran que el tiempo jugaba a su favor. Sabía que la decisión final recaería sobre mí. Y, en lo más profundo, entendía que tal vez esa elección ya había sido tomada mucho antes de que cruzáramos el portal. El equipo estaba dividido, y con cada segundo que pasaba, la presión invisible que emanaba de Itara se intensificaba. Sentía su energía pulsando, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí, como un tambor que marcaba el ritmo de mi propio corazón. Había algo profundamente erróneo, pero al mismo tiempo imposible de soltar. «Es nuestra única oportunidad», respondí, ignorando las miradas acusadoras que me dirigían. Mi tono era seco, casi mecánico. «No estamos aquí para cuestionar lo que no entendemos. Estamos aquí para actuar». Boran estaba pálido, con los ojos clavados en el artefacto, como si cargara una maldición invisible. «Esto nos destruirá, capitán», dijo, con una resignación que dolía más que la ira. Pero su advertencia no importaba. Ya había tomado mi decisión. Era demasiado tarde para volver atrás. Ordené que prepararan el transporte, ignorando las protestas y las miradas furtivas que intercambiaban entre sí los demás. Cuando finalmente nos acercamos al portal, supe que el regreso no sería como la ida. Sería algo más oscuro, más violento. La travesía comenzó con una fuerza que parecía desgarrar la realidad misma. El dolor era indescriptible, mucho más allá del que habíamos experimentado al cruzar por primera vez. Era como si cada célula de mi cuerpo fuera arrancada y reconfigurada. Una agonía que atravesaba lo físico y alcanzaba lo psicológico. Los gritos resonaron a mi alrededor. Sho cayó al suelo, convulsionando, mientras otros luchaban por mantenerse en pie, agarrándose desesperadamente al vacío. Incluso con todo mi entrenamiento, estaba al borde de mi resistencia. El Itara parecía amplificar la intensidad de la travesía, como si la propia realidad rechazara su presencia. Y en el fondo, supe que eso era exactamente lo que ocurría. Cuando finalmente regresamos a la base, el alivio fue fugaz. Tropecé, cargando aún con el peso del artefacto en mis brazos, y observé mi entorno. La base orbital, usualmente fría y estéril, parecía distorsionada. Las luces parpadeaban erráticamente, y el aire tenía una densidad extraña, no física, pero perceptible de una forma inquietante. Antes de que alguien pudiera hablar, Itara comenzó a latir con más fuerza, enviando ondas de energía que reverberaban por las paredes como un trueno amortiguado. Lo primero que noté fue el sonido. Un susurro, omnipresente, se mezclaba con el zumbido constante de la base. Los pasillos parecían más largos, las sombras más profundas. Al intentar orientarme, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las paredes se ondulaban, como si estuvieran hechas de carne en lugar de metal, y los corredores, antes familiares, ahora se extendían interminablemente o se plegaban sobre sí mismos, formando laberintos imposibles. El verdadero terror comenzó cuando el equipo empezó a sucumbir. Sho, que apenas se había recuperado de la travesía, comenzó a reír descontroladamente, con lágrimas rodando por su rostro mientras sujetaba su cabeza entre las manos. «Están aquí», repetía, como un mantra, oscilando entre la lucidez y la histeria. Boran cayó de rodillas, sus manos retorciéndose grotescamente, con los dedos doblándose en ángulos imposibles, mientras gritaba por algo o alguien que no estaba allí. Cuando uno de los científicos intentó acercarse a Itara para analizarlo, el resultado fue devastador. Una ola de energía lo golpeó, torciendo su cuerpo en formas grotescas. No murió de inmediato. En cambio, su forma fue remodelada, como si manos invisibles lo estuvieran rehaciendo. El sonido que emitió en ese momento es algo que jamás olvidaré. Cuando finalmente colapsó, el silencio que siguió fue aún más ensordecedor.
Entonces apareció Nixal, no físicamente, sino en nuestras mentes. No hubo palabras, solo una revelación devastadora. Itara no era un regalo, era un ancla, una herramienta para expandir su presencia en nuestro universo. La promesa de una utopía había sido una mentira cuidadosamente tejida, diseñada para explotar nuestros miedos y deseos más profundos. No querían salvarnos, querían consumirnos. Siempre han sido receptivos a promesas vacías, dijo su voz en mi mente, fría, implacable, como una espada atravesando mi conciencia. Un peso abrumador de culpa cayó sobre mí. Había caído exactamente en la trampa que querían. Mi ambición, mi deseo de ser más, había cegado mi juicio. Y ahora, mi equipo, mi base, todo por lo que había luchado, estaba pagando el precio. La base se desmoronaba a nuestro alrededor, tanto física como mentalmente. Vi a los científicos transformarse en versiones distorsionadas de sí mismos, sus cuerpos doblándose grotescamente, mientras otros simplemente desaparecían, borrados de la existencia. Cada pulso de Itara erosionaba nuestra realidad, reemplazándola con algo más, algo de ellos. No había forma de negarlo. Estábamos perdidos. Reuní a los sobrevivientes en el hangar con las pocas fuerzas que me quedaban. «Debemos destruirlo», dijo Shaw, con voz ronca y ojos apagados, pero llenos de determinación. Sabía que tenía razón, pero Itara todavía ejercía su influencia sobre mí. Cada fibra de mi ser gritaba para protegerlo, como si estuviera conectado a él de una manera que no podía romper. Era un conflicto que me desgarraba por dentro, y sabía que sin importar lo que decidiéramos, no saldríamos de esto intactos. Los pasillos parecían plegarse sobre sí mismos. Sombras imposibles danzaban sobre superficies retorcidas, tomando formas que parecían tener vida propia. Solo quedaba una opción: sellar el portal. Si fallábamos, no sería solo la base la que estaría en peligro, sino tal vez la Tierra misma. El plan se improvisó en cuestión de segundos. El centro de control del portal seguía siendo accesible, pero las distorsiones hacían que cada paso fuera una lucha contra lo inimaginable. Shaw lideraba el camino con una determinación feroz, mientras Boran, contra todo pronóstico, había recuperado su concentración y protegía la retaguardia con cada fibra de su ser. Yo llevaba el Itara en mis brazos, sintiendo cada uno de sus pulsos oscilando mi mente entre la claridad y una euforia casi insoportable. Sostenerlo era como cargar algo vivo, algo que susurraba directamente a mi alma. Cuando llegamos a la sala principal del portal, el espectáculo era una pesadilla. El anillo del portal giraba de manera errática, como si lo estuvieran forzando más allá de sus límites. Las luces parpadeaban con frenesí, y los controles emitían chasquidos y chisporroteos, como si tuvieran voluntad propia, protestando por la sobrecarga. Shaw se lanzó sobre las terminales, con los dedos temblorosos mientras introducía los códigos con desesperación. «Necesitaré más tiempo», gritó, su voz ahogada por el rugido ensordecedor que llenaba la sala. Fue entonces cuando comenzaron las manifestaciones. No eran Nixal directamente, sino algo peor. Figuras indistintas emergían de las sombras y del aire, adoptando la apariencia de nuestros mayores temores. Vi una versión distorsionada de mí mismo, ojos vacíos, rostro contorsionado en un juicio mudo y severo. Boran disparó contra una de esas formas, pero las balas las atravesaban como si fueran humo. Era como luchar contra el aire mismo. Las bajas comenzaron pronto. Uno de los científicos fue arrastrado hacia una abertura que no había existido momentos antes. Su grito desapareció tan rápido como él. Boran, herido mientras protegía a Shaw de una de esas entidades, siguió luchando, incluso cuando cada movimiento parecía consumir lo que le quedaba de fuerzas. «¡Cierra el portal!», gritó, antes de ser devorado por las sombras, que se agitaban como un mar hambriento. Shaw logró completar la secuencia de sellado en el último segundo. El portal comenzó a ralentizarse,
Sus luces se atenuaron hasta que la sala quedó en un inquietante silencio, roto solo por el palpitar constante de Litara en mis brazos. El costo fue devastador. De los 12 que comenzamos esta misión, solo quedábamos Shaw y yo. Y aún así, éramos irreconocibles. Ella evitaba mirarme, y ambos sabíamos por qué. Elizara, entre nosotros, era la razón. «El portal está sellado», dijo, exhausta, su voz cargada de una amarga sensación de victoria. Pero sabíamos que no era el final. No realmente. Elizara seguía allí, ahora más fuerte. Sus pulsos resonaban con una energía que parecía influir en todo lo que nos rodeaba. Aunque las distorsiones cesaron, algo nuevo comenzó a tomar forma. Algo más profundo, más peligroso, y esta vez, ineludible. Llevamos el artefacto al centro de contención de la base, convencidos de que podríamos aislarlo. Sin embargo, parecía reaccionar ante cada intento de confinarlo. Cuando Shaw intentó activar el campo de energía a su alrededor, los sistemas simplemente colapsaron. Era como si Itara hubiera drenado toda la energía. «Esto no va a detenerse», murmuró, su voz cargada de cansancio y desesperación. «Está esperando algo, o a alguien». Las horas que siguieron trajeron más desolación. Me di cuenta de que incluso Shaw estaba sucumbiendo a la presencia del artefacto. Susurraba cosas incomprensibles, fragmentos de recuerdos que no eran suyos, historias plantadas en su mente, como si Elizara la estuviera moldeando. La última vez que la vi, estaba sentada en el suelo, con las manos extendidas hacia el artefacto y los ojos vidriosos, perdida en un trance. «Shaw», grité, mi voz resonando en la sala. No respondió. La luz de Elizara se intensificó, cegadora y asfixiante, y entonces, en un instante, ella desapareció. No quedó nada, salvo el sonido persistente de mi propia respiración, rebotando inquietantemente en la base vacía. Ahora estoy solo. Elizara ocupa mis aposentos, dominando el espacio como una presencia viva. Sus pulsos constantes llevan algo más profundo, un mensaje enterrado bajo capas de significado que no logro descifrar. Mis manos tiemblan. El peso de lo que hice y permití es insoportable. Intento recordar por qué elegí traerlo, por qué ignoré las advertencias, el miedo, la lógica. Pero esas razones se han desvanecido, como si nunca hubieran existido. Quizás nunca lo hicieron. Ellos están viniendo. Esa certeza me aplasta, consumiéndome. Cada pulso de Elizara es un recordatorio, un llamado que no puedo ignorar. La luz en la habitación se distorsiona, bailando en patrones que desafían la realidad. Todo se siente frágil, listo para colapsar. Me siento en la cama, la mirada fija en el artefacto. «Ya vienen», me susurro a mí mismo, mientras el brillo de Elizara se intensifica, llenando la habitación con una luz voraz y devoradora. Siento el suelo vibrar bajo mis pies, el aire volverse denso y opresivo. La realidad comienza a desmoronarse, pero no puedo apartar la mirada. Cuando cierro los ojos, una palabra resuena en la oscuridad de mi mente. No sé si es una promesa, una condena o una invitación, pero está ahí, grabada. Y entonces, nada más.